En este canal exploramos juntos la complejidad humana, desde los casos policiales más aberrantes, pasando por los enigmas sin resolver, reabriendo casos que pueden ser finalmente resueltos gracias a los avances de la tecnología y que permiten a las víctimas descansar en paz. Los invitamos a seguir conectados y a acompañarnos en este viaje diario a los misterios más escalofriantes. Bueno, hoy viajamos en el tiempo a una fecha muy concreta, ¿eh? Yo diría que grabada a fuego en la historia criminal británica. El 8 de agosto de 1963. Sí, una fecha clave, desde luego. Totalmente. Porque esa madrugada tuvo lugar el que se conoció como el robo del siglo. El famoso asalto al tren postal Glasgow-Londres. Un golpe, bueno, espectacular. Eso es, un asalto increíblemente audaz. Y hoy vamos a examinar un poco las fuentes, la información que tenemos sobre este golpe casi legendario. Claro, porque el objetivo era, bueno, una suma astronómica para la época, ¿eh? Hablamos de 2,6 millones de libras. Una barbaridad. ¿Cuánto sería eso hoy? Pues calcula, unos 40 millones de libras actuales. Una auténtica fortuna. Y viajaba en sacas, dentro de un vagón del Royal Mail. Así, sin más, sin una seguridad especial. Bueno, aparentemente no una seguridad extrema, al menos no como la entenderíamos hoy. Era un tren postal, sí, pero digamos que confiaban en la rutina. Ya. Y claro, alguien vio ahí la oportunidad. Las fuentes apuntan a un cerebro, ¿verdad? Bruce Reynolds. Exacto, Bruce Reynolds. Parece que la idea se le ocurrió estando en prisión. ¿Ah, sí? Sí, oyó rumores, comentarios sobre estos traslados secretos de dinero, de billetes viejos que iban a ser destruidos. Y al salir, pues, empezó a darle forma. Y a buscar a la gente adecuada, imagino. Claro, empezó a reclutar gente con experiencia en robos, como Buster Edwards, por ejemplo, y otros quizás menos evidentes, como Ronnie Biggs. Ronnie Biggs, que luego sería famosísimo por otras razones. El mismo, Biggs necesitaba pasta y, bueno, parece que tenía algún contacto útil. Un maquinista retirado o algo así. Formaron una banda bastante grande, unos 15 tíos. 15 personas. Eso requiere organización. Y tanto. Necesitaban una base, un sitio discreto cerca de donde iban a actuar. Y la encontraron. Leatherslade Farm, una granja aislada. Vale, tenemos la idea, la banda, la base y el golpe en sí. Porque parar un tren en marcha no suena fácil. No, fue una operación casi milimétrica. Muy currada. Sobre las 3 de la mañana manipularon una señal luminosa. Usaron guantes y baterías para cambiar la luz de verde a rojo, en un tramo bastante aislado, cerca de un puente llamado Brightgo. El sitio perfecto. Y el tren, claro, se detiene. Exacto. El maquinista para, el ayudante baja a ver qué pasa, usando un teléfono de vía que había por allí, pero ¡zas! Cortaron los cables. Eso es. Cortaron las líneas telefónicas de la zona, sin comunicación. Redujeron al ayudante enseguida. Y luego a por la cabina. Sí, ahí subieron varios. Y fue el momento más violento del robo. El maquinista, Jack Mills, parece que opuso algo de resistencia. Lo normal, supongo. Claro. Y uno de los asaltantes le golpeó en la cabeza con una barra de hierro. Fue el único acto de violencia física grave. Mills sobrevivió, pero le quedaron secuelas de por vida. Vaya palo. O sea que no fue un robo completamente limpio. No del todo. A partir de ahí, con el maquinista herido y el ayudante controlado, empezó la fase rápida. La carrera contra el reloj. Exacto. Desengancharon el segundo vagón, que era el de alto valor, donde iba la pasta gansa. ¿Y el resto del tren? El resto del personal estaba en los otros vagones, más atrás. La banda se aseguró de que no pudieran intervenir. Vale, vagón desenganchado. Y obligaron al maquinista herido, a Mills, a mover la locomotora y ese vagón unos cientos de metros más adelante. Hasta el puente. Justo, hasta el puente Ridgeway. Allí esperaba un camión Austin y un Land Rover listos para la carga. ¿Y a cargar sacas? A toda velocidad. Formaron una cadena humana y empezaron a pasar las sacas del vagón al camión. Había 126 sacas en total. ¿Se las llevaron todas? Casi. Cargaron 118. Unas pocas se quedaron. El tiempo apremiaba, ¿sabes? En unos 20-30 minutos habían terminado. Increíble. ¿Y nadie más en el tren se enteró? Bueno, empezaron a sospechar, claro, pero estaban aislados. Cuando finalmente alguien pudo bajar y caminar hasta la siguiente estación para dar la alarma, ya había pasado un buen rato. ¿Cuánto? Pues igual 45 minutos o más hasta que la policía realmente supo lo que había pasado y dónde. Para entonces la banda ya estaba lejos, camino de la granja. Se retiran a Leatherslade Farm.
El plan parece haber salido redondo. Millones de libras. Nadie les sigue. Parecía perfecto, sí. La idea inicial era esconderse allí un tiempo, semanas incluso, hasta que la cosa se enfriara. ¿Pero? Siempre hay un pero. Uf, y menudo pero. Parece que los nervios, la presión, no aguantaron tanto, o quizás hubo desacuerdos. Sobre el reparto. Posiblemente. El caso es que decidieron repartir una parte del botín allí mismo y largarse mucho antes de lo previsto, a los pocos días. Y eso fue un error. Fatal. Limpiaron la granja, o eso creían, para borrar huellas. Pero un vecino, que había visto movimiento raro, llamó a la policía. Ajá. Y Scotland Yard, con el inspector Jack Slipper al frente, que se obsesionó con el caso, llegó a la granja. Vacía, claro, pero... ¿Pero encontraron algo? Algo que cambió la historia del caso, increíblemente. ¿Te está intrigando esta historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchos más secretos esperando ser revelados. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que pasó realmente? Tu teoría podría ser más cierta de lo que imaginas. ¿El famoso tablero de Monopoly? ¿Es eso cierto? Tal cual. Para matar el tiempo mientras estaban allí escondidos, habían estado jugando al Monopolio. No me digas. Sí. Y al irse con prisas, o por puro descuido, dejaron el tablero, las fichas, las tarjetas, con sus huellas dactilares por todas partes. Increíble. Después de planear un robo así, dejan un juego de mesa con sus huellas. Es casi infantil. Totalmente irónico, ¿verdad? Un error tan tonto. Y eso fue la clave para Scotland Yard. Empezaron a identificar a miembros de la banda. Y empezaron las detenciones. En cascada. La mayoría cayeron relativamente pronto. En 1964 hubo un juicio masivo y las condenas fueron durísimas. ¿De cuánto hablamos? Pues para los principales implicados, sentencias de hasta 30 años de cárcel. Una barbaridad para un robo sin muertos. Querían dar ejemplo. Pero la historia no acaba ahí, ni mucho menos, porque las fugas son casi tan legendarias como el propio robo. Desde luego, aquello alimentó aún más el mito. El primero en fugarse fue Charlie Wilson, uno de los pesos pesados. ¿Cómo lo hizo? Con ayuda externa, parece. Escapó de la prisión de Winson Green en 1964. Se hizo cirugía plástica, estuvo por México, Canadá, hasta que lo pillaron de nuevo en 1968. Y luego, claro, está Ronnie Biggs. ¡Ah! Ronnie Biggs. Su fuga es de película. En 1965, de la prisión de Wandsworth, en Londres, escaló el muro con una escalera de cuerda que le tiraron desde fuera. Alucinante. Y empezó una vida de fugitivo que duró 31 años. Una odisea. Pasó por París, luego Australia y acabó en Brasil. En Brasil se hizo famoso, ¿no? Sí, se convirtió en una especie de celebridad mediática. Tuvo un hijo con una brasileña y eso por las leyes de entonces impedía su extradición. Vivió allí décadas, casi como una atracción turística. Increíble. ¿Y el cerebro, Reynolds, también se fugó? También, sí. Bruce Reynolds no fue condenado en el juicio inicial porque no lo habían pillado. Huyó con su familia, México, Canadá, vivió a todo lujo con su parte del botín. Hasta que se acabó el dinero. Exacto. Cuando la pasta se terminó, tuvo que volver al Reino Unido de forma clandestina y finalmente lo arrestaron en Torquay en 1968. ¿Y cuánto cumplió él? Cumplió unos 10 años. Salió en 1978. Hay otro misterio que siempre rodeó el caso. El del informante. Alguien tuvo que darles el soplo del día exacto de la cantidad de dinero que iba en ese tren. Sí, siempre se habló de el hombre del Ulster. Un informante misterioso, probablemente alguien de dentro de Correos o de los ferrocarriles que les dio la información clave. ¿Y se supo quién era? Pues fue un secreto durante décadas, 50 años, casi. No fue hasta 2014, poco antes de morir, que otro miembro de la banda, Gordon Goody, El que vivía en España. ese mismo, Goody vivía muy discretamente en Mojácar, en Almería, pues él reveló en una entrevista que el informante se llamaba Patrick McKenna. Un trabajador de correos, como se sospechaba. Vaya, al final se supo. Y los destinos de los miembros de la banda fueron muy dispares, ¿no? Sí, muy variados. Charlie Wilson, por ejemplo, después de cumplir su condena, se metió en negocios turbios, acabó en Marbella y lo asesinaron a tiros en 1990. ¿Y Edwards? Buster Edwards. Buster cumplió condena, salió, intentó llevar una vida normal, puso un puesto de flores cerca de la estación de Waterloo. Hay hasta una película sobre él, Buster, con Phil Collins. Ah, sí, la recuerdo. Pero parece que nunca superó el pasado. Lo encontraron ahorcado en 1994. Un final muy triste. Y Goody murió en España, has dicho. Biggs volvió al Reino Unido ya muy enfermo en 2001, lo encarcelaron y murió en 2013.
Reynolds murió ese mismo año también. Sí, el tiempo fue pasando factura, pero el impacto cultural del robo perdura. Referencias en películas, en canciones, caló hondo en el imaginario popular. Es que lo tiene todo. Audacia, planificación, un botín enorme, errores tontos, fugas espectaculares, misterio. Totalmente. Es fascinante cómo un plan tan elaborado, tan ambicioso, puede desmoronarse por un detalle tan nimio como un juego de mesa olvidado. La verdad es que sí. Y nos deja esa pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué pasó realmente con la mayor parte del dinero? Esos millones que nunca aparecieron. Exacto. Ese es quizás el último gran misterio del robo del siglo. ¿Dónde acabó la pasta? ¿Quién se la quedó? Un enigma que, junto a la propia historia del golpe y las vidas de sus protagonistas, asegura que esta leyenda criminal siga viva.